Entonces vamos a hablar de 3 casos y yo quiero que usted, a medida que vamos viendo el tema, usted piense si su vida está en un mejor momento del que estaba o está en el momento en que quiere estar o definitivamente quiere que las cosas mejoren. Y de entrada les digo, y desde ya usted empiece a pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer para que las cosas mejoren? Entendiendo que Dios es lo mejor y lo más maravilloso que tenemos. Entonces vamos a hablar del primer caso que tuvo un cambio de vida y que uno dice, y ese cambio de vida fue muy dramático. Vamos a hablar de José, vamos a ir a Génesis 37, del 3 al 8. Vea, este cosito es tan chiquito que no cabe todo esto aquí. Génesis 37, del 3 al 8. Dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yo a este punto le coloqué José, el niño de papá. Imagínense en que José era el consentido obviamente de su padre. Tan es así que su padre especialmente pues lo trataba, pero también le hizo ¿qué? Una túnica de colores, como quien dice, aún en la ropa se notaba el mimo y el consentimiento hacia José. Y a pesar de que sus hermanos lo odiaban, de todos modos seguía siendo muy notoria la preferencia del padre por ese hijo. Y entonces obviamente los hermanos cada vez más se llenaban de odio. Y como si fuera poco, José le decía pues el soñador, era el soñador de la familia, pero resulta que los hermanos no sabían una cosa que pasaba con José, y era que esos sueños eran proféticos, ¿ya? Y ustedes más o menos conocen pues ya parte de la historia. Entonces, imagínense que José pasa de esta situación de ser el niño consentido. Vamos a ir a Génesis 37, versículos 14, vamos a leer el versículo 14 al 23. En el 14 dice: e Israel, el papá, le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, sí. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Imagínense que José, bien chévere y bien tranquilo, iba a buscar a sus hermanos, y él ignoraba totalmente el cambio de vida que iba a tener. Sus hermanos empiezan a conspirar para matarle, y dijeron el uno a otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Imaginen que ya los hermanos igual ya el odio era tan grande que hacen semejante plan, y ya era definitivamente quitarle la vida. Y dice el 21: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él,
por librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Les dije el 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Bueno, ellos lo toman, lo echan a la cisterna, que era un hueco que gracias a Dios no tenía agua, porque no José se hubiera ahogado. Eso era un hueco bastante hondo, ahí guardaban agua. Y entonces resulta que José termina que en ese hueco, y para resumirles un poquito, él empieza a vivir una vida de esclavo. Vamos a ir al 39 del 1 al 4. Y yo quiero que usted en este momento empiece a pensar. Mire, yo los quiero llevar a todos aquí a que seamos conscientes de algo. Ustedes siempre me han oído a mí decirles una cosa. Cuando usted esté en los buenos momentos, no se gaste todo. Ahorre, ahorre, ahorre. Porque es que el problema es que uno no sabe en qué momento le puede cambiar la vida. El problema es que esto que usted no sabe quién esté conspirando contra usted en este momento, que le aclaro, ojalá que no sea así. Ojalá que nadie esté planeando hacerle daño a usted. Pero el problema es que, miren, Dios nos dejó estas cosas plasmadas en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros aprendiéramos y no nos dejemos coger desprevenidos de situaciones difíciles. Mire, hay momentos donde, créanme que yo lo he visto, y lo he visto en muchas personas, que lo más triste, vuelvo y les digo, es cuando se pasa de una situación terrible, cuando se pasa de una situación muy buena a una situación muy lamentable, financieramente o familiar o lo que sea. Y muchas veces, mire, las personas no están preparadas. Tenemos que prepararnos, muchachos, para todo. Vuelvo y les digo, no es que uno va a estar pensando, ay, mañana me va a ir mal, a qué hora se me cambia la arepa, a qué hora se me voltea la arepa y entonces todo me va a salir mal. No es eso, pero sí es ahorre, tenga un plan de vida, mire a ver qué va a hacer. Bueno, si supongamos mi trabajo ha dejado de funcionar aquí, ¿qué voy a hacer? Una vez yo tuve una conversación con uno de ustedes y me gustó mucho la respuesta. Este hombre tiene las posibilidades de comprar un muy buen carro, y en ese tiempo, ya hace unos 3 años atrás, tal vez 4, no recuerdo bien, estábamos hablando. Bueno, él siempre llega, él es todo dicharachero, molesta, y bueno, mijo, ¿y cuándo vas a cambiar el carro? Líder, todavía no, ese todavía anda y me sirve. Cuando yo tenga para cambiarlo bien o comprarlo de contado, yo lo voy a hacer. Y también por ahí estuve hablando con otra persona de aquí que tiene muy buena situación, y lo mismo, bueno, mijo, ¿y qué van a hacer? ¿Van a cambiar el carro? No sé qué. No, líder, todavía anda, todavía funciona, todavía no está. O sea, ¿qué les quiero decir con eso? O sea, sepamos manejar los momentos en que será bueno que yo me meta en esto o no. Y eso se lo quiero aplaudir a esas personas, porque teniendo que las posibilidades, ellos prefirieron que no, yo espero. Mire, conozco otros casos de los que están aquí entre ustedes que ahorran, ¿no? Entonces se hacen un plan. Supongamos que compra el carro a crédito, y dice, bueno, ese crédito, por decir algo, sale a 5 años, pero esa persona es tan supremamente organizada que como en año y medio o en 2 pagos el carro. Entonces yo les quiero decir, miren que uno de todos modos, si hay cosas que las puede organizar y prever. Entonces imagínense lo que pasa con José. Volviendo a la Biblia, vamos al 39 del 1 al 4, dice así: llevado pues José a Egipto, ya pues para lo que les dije, resumirle el cuento, José por allá lo esclavizan, lo compran unos ismaelitos, después los ismaelitas se lo venden a Potifar. Entonces, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Imagínense que ya José estaba en situación de ¿qué? De esclavitud. La arepa se le volteó. Pasó de ser el niño de papá, el mimadito, el que le hacían la túnica más bonita,
al que le daban el pedazo de cabro, de oveja o de lo que sea mejor, pasa a ser ¿qué? Un esclavo, pasa a ser vendido como esclavo. Pero miren que a mí me llama muchísimo la atención la actitud de José frente a esa situación. Dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí vamos a ver varias cosas. Miren que primero Dios estaba con él. Ahora, si Dios estaba con él, quiere decir que de todos modos José también tenía una vida ¿qué? De intimidad con Dios. Él algún tipo de relación tenía con Dios para que Dios estuviera de esta manera con él. Pero miren que para que a José lo hicieran mayordomo, ¿qué quiere decir? ¿José hacía las cosas de mala gana? ¿Las hacía con mala actitud? Miren, a veces ¿sabe qué está pasando hoy en día? Cuando a la gente muchas veces se le voltea la arepa, que ese trabajo que tienen no lo hacen con buena actitud. Tras de que la situación está complicada, tras de que se le complicaron las cosas, y hacer eso de mala gana, dígame, ¿cómo queda uno? Sumado al corazón y todo lo que uno está pensando, ¿por qué me pasó esto, etcétera, etcétera? Y usted haciendo las cosas de mala gana. En estos días creo que Camilo contó un testimonio aquí. Ustedes saben que Camilo trabaja en una petrolera. Resulta que allá, lo poquito que le logré entender de su cuento, de su máquina que él maneja allá, es que era una máquina grandísima, pero esa máquina no estaba rindiendo lo que ella debía rendir. Y entonces Camilo antes había trabajado en Argentina. Entonces resulta que él había tenido un problema similar con una máquina allá, y Camilo se puso a hacerle hasta que logró que esa máquina mejorara el rendimiento. Resulta que acá donde él está, en este otro país donde él está trabajando, él le dijo a sus jefes: ay, yo sé qué problema tiene esa máquina, yo lo puedo arreglar. Mire, a él no le estaban pidiendo eso. Él había podido decir: ay, yo para qué me voy a poner de lambón aquí, de montuesal, de regalado, a ponerme a meterme allá en esa máquina y arreglar eso para que yo trabaje mejor. Igual a mí no me van a pagar más por eso. Dejemos eso así. ¿Él qué hizo? Arregló esa máquina, ¿no? Eso, las felicitaciones, eso llegó carta de gerencia y una cantidad de cosas, pues, felicitándolo a él porque esa máquina mejoró muchísimo el rendimiento. Entonces yo les quiero decir, miren, eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en la situación que usted esté. Yo no le estoy diciendo que no, puede ser que usted no esté en una petrolera, que usted, por ejemplo, como doña Delma, ya es una ama de casa, que sus hijos le ayudan, ella vive obviamente de su pensión. Les aclaro, doña Delma trabajó, ella vive de su pensión, su esposo también cuando muere le deja algo y ella vive de eso, más lo que sus hijos le ayudan. Y doña Delma, usted va a la casa de ella teje, y ella sus tejidos los hace ¿cómo? De la mejor manera. Hay cosas que vende, hay cosas que son para regalarle a quienes, a sus hijos. Mire, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Usted todo lo tiene que hacer de la mejor manera. Yo me acuerdo que un día estábamos hablando con Oscar, y Oscar: no, bueno, las cosas en el banco están bien, tú lo cambias de oficina, y esa oficina ya era otro cuento. Pero mire que él se las ingenió, porque eran las oficinas críticas en su trabajo. No era que fuera una oficina mala, sino que no nos digamos mentiras, hay sitios mejores que otros. Y entonces Oscar pasa de una super oficina que él había llevado, por decir algo, esa oficina donde él estaba en este nivel, y Oscar la lleva acá. Y entonces lo pasan a una oficina que no está en este nivel en la que él estaba, sino que peor, esa estaba más abajo imagínense, que donde él había estado. Pero la actitud de él ha sido que voy a sacarla adelante, voy a trabajar, voy a buscar clientes, yo salgo, yo busco, yo llamo. Miren, eso es lo que hay que hacer. Y Dios verá. Yo no sé si ya lo cambiaron, no hemos vuelto a hablar de eso,
Pero si me entiende, Dios decide si me cambia o no, si me saca o no, si me deja ahí o no. Pero lo que le quiero decir es, vea, su actitud independiente de si la arepa se voltea o no, tiene que ser la mejor. Ahí es donde está el problema. Miren, es lo que yo estoy viendo en muchos cristianos, a veces una actitud como de derrota, como yo no sé si es miedo. ¿Ustedes creen que no hay momentos en que yo también siento temor? Pues claro que sí. ¿Ustedes creen que no hay momentos donde uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me toca hacer esto, hay que hacer estos pagos. Claro que sí. Pero de todos modos, ¿sabe yo qué le pedí a Dios cuando Ferney me dijo de este tema? Porque ustedes han notado que Él ha estado mucho más tiempo dando temas. Yo decía, Señor, que yo me pare ahí, yo te suplico, Señor, elimíname a mí y que seas tú el que hable. La gente, independiente de lo que yo esté viviendo, lo que les quiero decir, sea bueno, sea malo, yo tengo la gran responsabilidad de pararme aquí y hablar lo que Dios tiene para ustedes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le quiero decir. Imagínense que, volviendo a los ejemplos de ustedes mismos, hablo de ustedes mismos para que vean que las cosas no están lejos. Imagínense que Sarita era bueno, ella siempre mis hijas, yo vengo sola, entonces Sarita tenía un problema de salud y venir sola, cuando eran reuniones en la noche, era difícil para ella. Pues les quiero decir que ya Sarita no viene sola, ella viene con su hija y con el esposo de la hija. Ella viene con ellos todos. Miren que de un momento a otro ella decidió ponerse a orar, y Olguita y él se han metido y han estado, y una cosa y la otra. Mire, a eso es a lo que yo me refiero. Voy a contarles, seguirles contando más historias de ustedes mismos. Resulta que Laurita de Triana, se le presentó una oportunidad laboral. No, y eso había que hacer un concurso, ella tenía que hacer también, estudiar también. Bueno, colorín colorado hicieron el concurso y efectivamente, aparentemente, Laurita era la más opcionada. De todos los candidatos lo tenía que ganar Laura, o sea, todas las evaluaciones, todo decía Laura. Y cuando sale el nombre, no sale el de Laura, salió otro nombre. ¿Cómo así? Y todo el mundo, pero ¿saben qué hizo Dios? Dios no tenía eso para ella. Imagínense que a Laura cogieron y la nivelaron, igual que ese cargo que no le dieron a ella, tiene un trabajo muchísimo mejor, más descansado, exactamente con las mismas condiciones económicas del cargo que le iban a dar a ella. ¿Usted no cree que ese es Dios? Y obviamente eso ha despertado envidias, que a ella la quieren mucho, le va muy bien en su trabajo, le va muy bien con los estudiantes, y eso despierta mucha suspicacia en la gente. Y yo me acuerdo que el día que no salió el nombre, Oscar le decía, mi amor, tranquila, eso no es para ti, no te preocupes, Dios va a meter su mano. Vean, y efectivamente, cuando ellos contaron ese testimonio, nosotros nos quedamos muy sorprendidos, porque en verdad Dios no tenía eso para ella. Mire, a veces no se ponga a insistir en lo que no es. Espere también que Dios meta su mano. Espere que Dios haga. Entonces, volvamos a José. Mire que José halla gracia allí y su actitud es definitivamente maravillosa. Vamos a ir al 39, versículo 7. Dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Imagínense que José iba todo súper bien, José le estaba yendo bien con Potifar, Potifar lo adoraba, colocó todo a cargo de José. Paréntesis, cuando usted coloque a cargo sus cosas a cargo de una persona, usted tiene que tener en cuenta unas características de una persona, y es uno, que esa persona esté con Dios. De lo contrario, vea, no ponga todo en manos de una persona que no tiene nada que ver con Dios, porque si con Dios la cosa a veces para uno no es fácil. Imagínese una persona que no tiene a Dios y que usted le dé el control de su vida. Pero ¿sabe qué hizo Potifar? Como José tenía a Dios, ¿qué? Y como Dios estaba de su parte, Potifar dijo, no, este es el mío.
pongo todo a cargo de él, y todo que se le multiplicaba y era una bendición muy grande. Pero ¿qué problema? Lo único que Potifar no puso en manos de José fue a su esposa, obviamente. Pero esta señora le empieza a echar el ojo a José. Y bueno, ella armó un complot, dice que sí, que él la quiso violar también, para resumirles el cuento. Y José otra vez vuelve y le cambia la arepa. Se le voltea la arepa. Pasa otra vez de una muy buena situación a una situación difícil, porque ahora fue la cárcel. Entonces vamos a ir a Génesis, también el 39 estábamos en él. Vamos a pasar pero les digo exactamente cuál, al 10, exactamente, 37, 19. Dice, 39, 19, sí. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, imagínense. Pasa una situación mucho más difícil, de esclavo en una casa, pero al fin era esclavo en una casa, pero en cierta forma había libertad. Ahora ya está en una cárcel, pero mire lo que pasa. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová ¿qué? Lo prosperaba. Mire, lo que usted haga, Dios lo tiene que prosperar. Hay otros de ustedes aquí, mire, caso que coge ese muchacho, lo gana. Les estoy hablando de cosas jurídicas. Yo no sé cuál es el secreto, no tengo ni la más remota idea, pero lo único que yo sé es que Oscar los gana. Nelcy también se ha metido en unos casos de, ¿qué era pensión? Era algo así, y ahí está como librando, como batallando en eso, de una amiga de ella. Miren, y ella está haciendo lo mejor posible, independiente de las respuestas, muchachos, independiente de lo que digan, ustedes tienen que hacerlo bien. Yo no sé si a él le han respondido todo lo que él dice que le van a responder, pero yo lo único que sé es que él se mata haciendo bien su trabajo. Cuando llegó la ropa de China, yo me acuerdo del caso de Joana. Joana tiene un almacén de ropa, se llama McCarthy, y ahora está donde está la fábrica, también tienen el almacén. Y yo me acuerdo que había uno de los temores era, bueno, ahora esto de la ropa, ¿qué pasa? Y eso fue hace como 5 o 6 años que yo creo que yo habré tenido esa conversación con Joana, y ha pasado el tiempo con dificultades, con problemas. Yo no estoy diciendo que ella no tenga problemas, pero Joana ha tratado y ha luchado porque ese negocio permanezca. Y les quiero decir que es un negocio familiar, que es más compleja la cosa todavía, es más difícil, pero ella que ha luchado por las cosas bien. Y no, entonces yo viajo a Cúcuta, y un día en un viaje de esos, imagínense, Joana con fiebre por allá sola en un hotel en Cúcuta, que hasta le llamé la atención, le dije, mija, no vuelva a hacer eso, si usted se enferma, si le da fiebre, usted tiene que ir al médico, porque usted no sabe si le dio una convulsión o algo, y sola en un hotel, pues imagínense. Entonces sí les digo, pero la persona igual que hace, se esfuerza, muchachos. Y yo sé que si yo hablo del caso de Nelly Herrera, ese es otro caso que a mí, el día que Nelly dijo que iba a estudiar, yo casi me muero, porque ella ya había estudiado, claro. Esa ya es como la 5ª carrera que hace Nelly, ya la 5ª carrera universitaria, mentiras, tiene como 2 o 3. Y yo dije, ay, pero Nelly, ¿para qué va a estudiar eso? Ya carrera, y yo no sé qué, yo tan largo. Pues les quiero decir que Nelly se acaba de graduar, se gradúa con honores, le fue súper bien, y ha ido muy bien, eso le ha ayudado mucho en su otra profesión. Entonces yo les digo, y ella se esforzó y ha luchado por eso.
Entonces yo les digo, mire, en otras palabras lo que yo le quiero decir, si usted está con Dios, lo que Dios le coloque a hacer, mire, mientras venga de Dios, hágalo. No se fije tanto en las circunstancias, porque si usted se pone a fijarse en el problema, mire, créame que el problema se lo empieza a tragar a uno y uno se empieza a desanimar. Era como lo que les estaba diciendo ahora. Bueno, doña Delma, yo esperaba hasta que se diera esto, hasta que se dio esa situación familiar que ayudó a que la relación entre todos mejorara. Entonces yo les quiero decir, las cosas sí pueden cambiar, pero mi actitud tiene mucho que ver. Les quiero decir, yo tengo mucho que pensar de cómo voy a reaccionar frente a una situación difícil, ¿ya? Y que ojalá usted sea como José, que hace las cosas excelentes. Usted tiene que hacer las cosas bien. A usted no le interesa el otro, no le interesa, ay, es que mi jefe es terrible. Pues sí, imaginen, les cuento el caso de mi mamá. Mi mamá, pues ella trabaja en una empresa de confecciones y había alguien que se llevaba mal con alguien en esa empresa. Y mi mamá, ay, yo no sé cómo ayudar a que esa relación mejore, eso cada día se pone más pesado, hasta que mi mamá intervino ahí en oración, oraba, se pusieron de acuerdo y la relación mejoró. ¿Qué tal que mi mamá todos los días, no, esto tan harto, ahora estas llegan a pelear, qué pereza? Entonces ni le rinde a ella, y el ambiente se complica, ¿qué? Muchísimo más. La situación se pone peor. O dígame, si yo me pongo con mala actitud, ¿la cosa va a mejorar? A ver, ¿la mala actitud mejora las situaciones? No las mejora. Eso antes empeora la situación. ¿Ya? Y así, si ustedes leen ya el capítulo 40, igual se van a encontrar que José obviamente otra vez se le voltea la arepa, viene una oportunidad donde él interpreta unos sueños y él efectivamente sale de la cárcel, pero ahí también hubo dificultades hasta que Dios, ¿qué? Lo saca de allá. Con mano poderosa, les quiero decir, y brazo extendido, literalmente Dios lo saca así y lo coloca muy en alto a él. Y otra vez José vuelve y hace las cosas, ¿qué? Excelentemente bien. Entonces yo le quiero decir, hoy usted tiene la oportunidad, en medio del cambio de las circunstancias de su vida, de hacer las cosas bien o hacerlas mediocremente. Esa es la oportunidad que usted tiene. Vamos rápidamente a ver otro caso, que es el de Moisés. Vamos a ir a Éxodo. ¿Qué horas tienen, muchachos? 11. ¿Qué? 11. Ah, bueno. Alcanzamos solo a ver había puesto 3, pero alcanzamos a ver algo de Moisés. Moisés se llama, a este punto le coloqué Moisés, el hijo de la hija del faraón. Del faraón. Moisés, el hijo de la hija del faraón. Para eso vamos a ir a Éxodo 1, del 8 al 11. Éxodo 1, del 8 al 11. Dice así: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramases. Voy a leer el 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y resulta que, ¿sabe qué hacen los egipcios para que ellos no se multiplicaran? Dan la orden que todos los hijos varones fueran, ¿qué? Asesinados. Les dicen a las parteras, ellos hablan, imaginen que el faraón hablan con las parteras y les dicen: por favor, ustedes, todos los que sean hijos varones tienen que morir. Y ellas tenían que hacerlo. Y estas mujeres obviamente no acceden a eso,
y resulta que uno de los niños que nace, que ustedes también conocen la historia, uno de los niños que nace es Moisés. Vamos a buscar el versículo, esperen, el 22 dice, bueno, para que miremos la orden de Faraón, el 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y un varón de la familia de Leví, que en el capítulo 2 dice: Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juntos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y bueno, conocemos la historia. Entonces el niño va pues ahí por la corriente del río, la hija de la hija de Faraón se estaba bañando, la muchacha estaba bañando allá, y entonces ella coge al niño, bueno, manda al niño a que lo críen, después se lo devuelven, ya cuando el niño estaba amamantado, se lo devuelven, y ella empieza a criar a Moisés, y a Moisés lo crían como ¿qué? Como ¿qué? Pues como un niño con todos los privilegios. Vivía, obviamente era el hijo de esta muchacha que tenía una muy buena familia, y él empieza a vivir súper bien. Pero resulta que un día cualquiera, porque a Moisés nunca le ocultaron que cuál era su pueblo, a él nunca le dijeron este no es su pueblo o esta no es su heredad. Él sabía de dónde venía, y él un día cualquiera sale a mirar cómo estaba su pueblo, y resulta que él vio que los maltrataban. Y entonces Moisés vio a un egipcio maltratando a un israelita o a un hebreo, y dice: no, se llenó de dolor, y obviamente mata a esa persona. Él cree que nadie lo vio, pero resulta que sí lo vieron, y entonces él se dio cuenta que obviamente alguien lo vio, que el asunto había sido descubierto, y Moisés se va. Y entonces miren cómo le cambia la vida a Moisés. De un momento a otro pasa de vivir los super privilegios, siendo el hijo de la hija de Faraón, pasa de todos los privilegios allá en ese palacio, pues viviendo súper bien y siendo muy bien tratado. ¿A qué? A vivir ¿qué? Huyendo, escondiéndose. Sino que Dios después obviamente le cambia la vida y le da otra oportunidad. Entonces yo quiero simplemente, miren, que todos ustedes piensen en cuántas cosas he perdido de hacer bien en un momento difícil, porque me dejo llenar de rabia, de dolor, de tristeza, que yo no le estoy diciendo a usted que la tristeza no es válida, yo no le estoy diciendo a usted que el dolor no sea válido, yo lo que le estoy diciendo es: no se quede allí. El problema es cuando yo me quedo allí y empiezo a tener malas actitudes. Eso es lo delicado.